Si alguien me hubiera dicho que un juramento podía arder, me habría reído. Pero esa noche frente al altar, el papel temblaba entre mis dedos como si supiera lo que yo aún no aceptaba, que mi fe y mi deseo llevaban semanas mirándose como enemigos. Yo había pedido una señal. No una frase bonita. No un todo estará bien. Una señal real. Y la recibí. Firmé el pacto de pureza con tinta negra, la misma tinta con la que se escriben promesas difíciles y despedidas inevitables. No me desviaré, dije en voz baja. No negociaré con mi cuerpo. No me esconderé detrás de mi reputación. Y entonces pasó. La vela del sagrario chisporroteó sin viento y un susurro, no humano, no suave, me rozó la nuca, te probarán. Me giré. Nadie. Solo la iglesia vacía a olor a incienso viejo, y un silencio tan denso que parecía observarme. Me quedé ahí con el corazón golpeando como si quisiera salir a confesar antes que mi boca. Al salir, el pasillo estaba oscuro. Vi una sombra moverse cerca del coro. Pensé que era el sacristán. Pero la sombra caminaba distinto. Más lenta. Más segura. Como si supiera que yo la estaba mirando. Y cuando la luz de la calle entró por la puerta principal, la vi por primera vez, una mujer en la entrada, el pelo húmedo, la blusa pegada a la piel por la lluvia, y una mirada que no pedía permiso. Me sonrió como si ya me conociera. Tú eres el del pacto, dijo. Y mi estómago se hundió. Porque yo nunca se lo había contado a nadie. No fue su cuerpo lo que me desarmó primero. Fue su calma. Esa calma peligrosa de quien entra en un lugar sagrado sin sentirse pequeña. Lucía se quedó en el umbral como si la iglesia también fuera suya. ¿Cómo sabes lo del pacto? Pregunté intentando sonar firme. Ella ladeó la cabeza, como si mi pregunta le resultara adorable. Las promesas hacen ruido, respondió. Aunque tú las firmes en silencio. Yo debería haber retrocedido. Debería haber invocado una oración, una excusa, cualquier cosa que sonara a límites. En lugar de eso me quedé quieto, clavado, como si el suelo me hubiera elegido por castigo. Lucía dio un paso. La luz le dibujó el cuello, una línea de agua bajándole hacia la clavícula. Lo vi y aparté los ojos tarde. Demasiado tarde. No vengo a tentarte, dijo bajando la voz. Vengo a ver si eres real. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insinuación. Si eres real. Como si mi fe fuera una actuación. Como si yo fuera un personaje que repite discursos y nunca siente. Soy real, mentí. Ella se acercó lo suficiente para que yo percibiera su perfume, algo entre jabón y tormenta. Respiré y mi cuerpo reaccionó con una traición silenciosa. Mañana hay ensayo del coro, dijo. Quiero escucharte cantar. No soy del coro. Pero tienes voz de alguien que se calla demasiado. Se dio vuelta y empezó a caminar bajo la lluvia. Yo la seguí con la mirada, indignado conmigo mismo. Y entonces, antes de desaparecer, volteó una última vez. Si tu Dios te ama, no tendrá miedo de mirarte cuando estés a punto de caer. Esa noche dormí poco. No por culpa de Lucía. Sino por lo que su presencia despertó, la sospecha de que la prueba no venía de afuera. Venía de mí. La mañana siguiente empezó con un golpe seco en mi puerta. Era Tomás, el coordinador de la parroquia, con el rostro tenso como una cuerda. «Hay chisme», me dijo sin respirar. «De los grandes». En la iglesia, los murmullos eran un animal vivo. Se movían por los bancos, se escondían detrás de sonrisas, se alimentaban de medias verdades. Y en el centro del ruido, una frase repetida como oración torcida. El pacto de pureza es una farsa. Me encontré con miradas que no preguntaban, acusaban. Mujeres que bajaban la voz cuando yo pasaba.
Hombres que me medían como si mi cuerpo fuera una evidencia. Vi a Lucía al fondo, sentada en una banca lateral. No parecía culpable ni asustada. Parecía interesada. Como si el drama fuera parte del plan. Me acerqué intentando sostener mi dignidad. ¿Qué hiciste?, susurré. Nada, dijo ella. Solo aparecí. Y mira lo que revela tu comunidad cuando aparece alguien nuevo. Quise discutir, pero entonces llegó el padre Andrés. Su presencia imponía silencio. No un silencio amable, uno de esos que te obligan a verte por dentro. Ven, me ordenó con una voz serena. Lo seguí hasta la sacristía, donde el olor a madera vieja y cera me recordó la noche del pacto. Te están observando, dijo él. ¿Por qué? Porque la pureza ajena siempre incomoda a quienes negocian con sus límites. Yo apreté los puños. Yo no negocio. No todavía, respondió. Ese todavía me atravesó. Quise defenderme, pero él levantó una mano. Escúchame. La prueba no será obvia. No vendrá con cuernos ni con gritos. Vendrá con belleza, con justificaciones, y con el aplauso de quienes quieren verte caer. Salí de la sacristía con la garganta cerrada. Lucía ya no estaba en la banca. Solo quedaba un papel doblado en el misal donde ella había estado. Lo abrí. Esta noche. Ensayo del coro. Si de verdad firmaste, ven. Nunca me gustaron los ensayos del coro. Siempre los sentí demasiado humanos, risas, roces, miradas largas. Pero esa noche entré igual, como quien entra a un juicio sabiendo que su propio corazón será el testigo principal. Lucía estaba allí. De pie junto al atril con el cabello seco ahora, y un vestido simple que le quedaba demasiado bien como para ser inocente. No era provocación vulgar, era algo peor, elegancia con intención. Sabía que vendrías, dijo. Vine porque no quiero huir. ¿De mí? De mí mismo, respondí, y me sorprendió decir la verdad. El coro empezó a cantar. Yo no canté. Observé. El sonido llenaba la nave como agua, y por un instante quise creer que eso me iba a salvar. Lucía caminó hacia mí, despacio. Se detuvo a mi lado. ¿Qué firmaste exactamente?, preguntó. Que no voy a cruzar ciertos límites. ¿Y quién te los puso? ¿Dios, o tu miedo? En ese momento alguien apagó una luz. No sé si fue accidental. Pero la penumbra hizo que todo se sintiera más cercano. Más íntimo. Más peligroso. Lucía estiró la mano hacia el libro de cánticos que yo sostenía. Sus dedos tocaron los míos. Un roce breve. Mi cuerpo reaccionó con una descarga que me dio rabia. Rabia de sentir, rabia de ser humano, rabia de que el deseo tuviera una forma tan simple y tan poderosa. Retiré la mano como si quemara. No hagas eso, dije. Eso. Sonrió. Solo fue piel. Para mí no es solo. Entonces tu pacto es frágil, susurró. O quizás tu pacto es un muro para que nadie note cuánto necesitas que te quieran. Quise contestar, pero el sonido del canto subió. Nadie nos miraba, y aún así yo me sentía desnudo. Lucía se inclinó apenas cerca de mi oído. Te voy a hacer la pregunta que nadie se atreve, ¿tu pureza es amor, o es orgullo? Esa palabra, orgullo, me dejó sin aire. Y antes de que pudiera responder, ella se apartó con calma, como quien deja una bomba y camina sin prisa. Yo me quedé ahí sosteniendo el libro como un escudo, sabiendo que la verdadera prueba acababa de empezar. No tuve tiempo de ordenar mis pensamientos. Al salir del ensayo en el pasillo, me encontré con la peor escena posible, un grupo de voluntarios reunidos, miradas afiladas, silencio hostil. ¿Dónde estabas?,
Preguntó Marta, la encargada de flores, con una voz demasiado dulce. En el ensayo. Con ella, agregó alguien. No dijo Lucía. Dijo ella, como si fuera una categoría de peligro. Tomás levantó el celular. Me mostró una foto borrosa, yo en la penumbra cerca del atril. Lucía a mi lado. La imagen parecía un pecado aunque no mostrara nada. ¿Ves? Dijo Tomás. ¿Ves lo que provocas? Provocas. Como si mi existencia fuera un incendio. Yo sentí una mezcla de vergüenza y enojo. Lo injusto no era que dudaran. Lo injusto era la facilidad con la que necesitaban que yo cayera. No pasó nada, dije. Eso dicen todos, respondió Marta. Y luego aparecen embarazos, divorcios, escándalos. Me dieron ganas de gritar. Pero el padre Andrés se apareció en la puerta, como si hubiera sentido el aire volverse venenoso. Basta, ordenó. Y el grupo se dispersó, no por respeto sino por miedo. Cuando quedamos solos, él me miró largo. Esto se pondrá peor, dijo. ¿Por qué? Porque el drama alimenta la moral de quienes no quieren hacerse cargo de su propia sombra. Yo apreté la mandíbula. Yo solo quiero cumplir el pacto. Entonces tendrás que entender algo, no basta con no caer. También tendrás que no mentirte. En ese instante vi a Lucía afuera, bajo la luz amarilla de la calle. Me observaba desde lejos sin intervenir. Era como si quisiera ver si yo me rompía. Me acerqué a ella, impulsado por una rabia que se parecía al deseo. ¿Estás disfrutando esto? Le solté. Ella no se ofendió. Sonrió apenas. No, dijo. Solo estoy viendo que eliges cuando tu reputación empieza a sangrar. Me quedé callado. Y ella dio un paso más cerca. La prueba más difícil no es decirle que no al placer, susurró. Es decirle que no a la mentira que te mantiene intocable. Y por primera vez pensé algo que me asustó. ¿Y si mi pacto era también una máscara? Esa madrugada volví a la iglesia. No por rutina. Por desesperación. Cuando tu alma se siente en juicio, buscas el único lugar donde crees que el juez es justo. Entré sin encender luces. Solo la claridad azul de la calle se filtraba por las vidrieras. Me arrodillé cerca del altar y apoyé la frente en mis manos. Dios, dije en voz baja, no sé si lo que defiendo es tuyo o mío. Me quedé en silencio, esperando esa paz que siempre prometen los sermones. Pero lo que llegó fue otra cosa, un peso en el pecho como si mi propio corazón tuviera cuentas pendientes. Entonces la puerta principal se abrió. Yo no me moví. Escuché pasos. Lentos. Lucía apareció entre sombras, como si supiera exactamente dónde encontrarme. En su rostro no había burla. Solo una seriedad extraña. Te seguí, admitió. Eso está mal. Lo sé, respondió. Pero esta prueba no se da con reglas limpias. Me puse de pie. Manteniendo distancia. ¿Qué quieres? Lucía miró la vela del sagrario, encendida, firme. Afuera el viento golpeaba fuerte, se escuchaba silbar en las rendijas. Y aún así, esa llama no se movía. ¿Ves eso? Dijo. Es como tú. Por fuera todo te sacude. Por dentro te aferras. Yo tragué saliva. No entiendes. Entiendo demasiado, susurró. Dio un paso y se detuvo, respetando una frontera invisible. Yo también hice un pacto, dijo. Uno diferente. Un pacto de no volver a confiar. ¿Y por qué estás aquí? Porque me dijeron que existías. Que había alguien que se tomaba la fe en serio. Quería comprobar si era verdad, o propaganda.
El viento aumentó. La llama siguió igual. Y yo, contra todo instinto, hice la pregunta que nunca pensé hacerle. ¿Quién te envió? Lucía se quedó quieta. Su voz bajó. Alguien que cree que un hombre puro es un insulto para los demás. La vela no se apagó. Y yo entendí, el milagro no era la llama. El milagro era que yo aún quería elegir el bien, incluso cuando me costaba todo. No fue en un callejón. No fue en una cama. Fue ahí, en la iglesia, donde las promesas pesan más. Lucía me miró como si estuviera leyendo mi respiración. Te están destruyendo por algo que no hiciste, dijo. No me importa. Si te importa, corrigió. Porque te importa ser bueno. Y eso es otra cárcel. Su frase me dolió porque tenía filo de verdad. ¿Qué quieres de mí? Pregunté con la voz rota. Lucía se acercó un poco más. Sin tocarme. Quiero ver si eres capaz de ser humano sin convertirlo en pecado, susurró. Yo sentí el impulso absurdo de acercarme. De comprobar si el deseo se podía domesticar. Si la piel podía ser inocente. Pero mi pacto estaba ahí como un candado. Lucía levantó la mano y con una lentitud calculada, rozó mi mentón con un solo dedo. Fue un toque leve. No sexualmente explícito. Pero íntimo. Profundo. Como si me hubiera tocado el alma por accidente. Un beso, dijo. Solo uno. Y nadie lo sabrá. La frase se quedó suspendida en el aire. Y entonces escuché otra voz dentro de mí, una voz que no era histeria ni culpa. Era calma. La verdad te salvará. No decía huye. No decía aplastas tu deseo. Decía verdad. Yo bajé la mirada, respiré y di un paso atrás. Sentí vergüenza de mi propia debilidad. Pero también sentí algo nuevo, dignidad. No, dije. Lucía no se enfureció. Sonrió con tristeza. ¿Por Dios? Preguntó. Por mí, respondí. Porque si cruzo el límite no sería amor. Sería esconderme. Lucía bajó la mano. Sus ojos brillaron, pero no de lágrimas todavía. Bien, susurró. Entonces estás listo para la parte que más duele. Yo fruncí el ceño. ¿Qué parte? Lucía señaló la puerta lateral, hacia la sacristía. Ahí adentro hay alguien escuchando. Y no vino a cuidarte. Mi sangre se heló. Porque la prueba ya no era no besarla. La prueba era elegir la verdad sabiendo que iba a incendiar mi vida. Entré a la sacristía como quien entra a una habitación donde lo espera su propia sentencia. La luz era tenue. El olor a madera vieja y papel me golpeó con recuerdos. Y ahí estaba, Tomás. Con el celular en la mano. Grabando. ¿Qué haces? Le pregunté. Él no se inmutó. Protejo a la comunidad, dijo. La gente tiene derecho a saber. Mi estómago se retorció. ¿Saber qué? ¿Qué estoy hablando? Que soy humano. Tomás sonrió con una satisfacción que me dio asco. Sabía que el pacto era un espectáculo, susurró. Nadie es tan puro. Solo necesitaba la escena correcta. Yo entendí todo de golpe, el rumor, la foto borrosa, la presión. No era preocupación. Era cacería. La puerta se abrió detrás de mí. Lucía entró seria. ¿Así que era esto? Dijo ella, mirando a Tomás. Tomás se puso rígido. Tú solo eras un instrumento. Lucía negó con la cabeza. Yo vine por curiosidad. Tú viniste por hambre. Yo tragué saliva. Padre Andrés, ¿sabe esto?
Pregunté. Tomás se rió. El padre Andrés sabe que la gente necesita historias. Y esta sería perfecta, el hombre del pacto de pureza cae con la mujer nueva. La rabia me subió como fuego. No contra Lucía. Contra la manipulación. En ese instante apareció el padre Andrés en la puerta. Su rostro estaba grave. Apaga eso, ordenó a Tomás. Tomás dudó. Padre, yo solo. Apaga. Eso. Ahora. Hubo un silencio pesado. Tomás guardó el celular, pero su mirada me prometía guerra. Yo respiré hondo y dije lo que me quemaba desde el principio. Mi prueba no fue Lucía. Mi prueba fue la vanidad de ser admirado, y el miedo a que me odien. El padre Andrés me miró como si por fin me estuviera viendo. Lucía dio un paso hacia mí, con lágrimas contenidas. ¿Ves? Susurró. Esta es la prueba más difícil. No es resistir el cuerpo. Es resistir el juego. Y yo supe que hiciera lo que hiciera, ya no habría vuelta a la inocencia. Nunca planeé hacerlo así. No planeé pararme frente a todos después de la misa, con las manos temblorosas, la garganta apretada, y el corazón como una puerta a punto de romperse. Pero la verdad no siempre llega con elegancia. A veces llega con urgencia. El templo estaba lleno. Las miradas me perforaban. Tomás se sentó adelante con una sonrisa mínima. Marta cruzó los brazos, lista para condenar. El padre Andrés se quedó a un lado. No como defensa. Como testigo. Yo respiré y hablé en voz clara. Firmé el pacto de pureza porque creí que así demostraría que era digno. Y eso fue mi primer error, querer demostrar. Querer que me aplaudan por obedecer. Un murmullo se levantó. No besé a nadie, seguí. No me acosté con nadie. Pero mentí, en otra cosa. Mentí fingiendo que no deseo. Mentí fingiendo que mi fe me vuelve intocable. Y esa mentira alimentó el orgullo. Sentí el aire cortarse. La prueba más difícil no fue el sexo, dije. Fue la reputación. Fue el drama. Fue el placer secreto de ser el bueno. Alguien sollozó. Alguien se rió con desprecio. Tomás frunció el ceño, su historia perfecta se estaba desarmando. Entonces Lucía se levantó desde el fondo. Caminó hacia la salida sin mirar a nadie. Yo la seguí con la vista y mi pecho se rompió con una certeza simple. Yo la quería cerca, aunque no supiera en qué forma. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue definitivo. Después, afuera, la alcancé. ¿Te vas? Pregunté. Lucía sonrió entre lágrimas. Yo era parte de la prueba, susurró. Pero no quería convertirme en tu cruz eterna. ¿Y qué queda? Lo que queda cuando eliges verdad, dijo. Duele, pero limpia. Se fue. Y yo me quedé con una paz extraña, no dulce, no cómoda. Una paz que dolía como luz. No la volví a ver durante semanas. Y lo raro es que el silencio no me dio descanso, me dio espejo. Porque cuando el drama se apaga, ya no queda nadie a quien culpar, excepto a uno mismo. La parroquia siguió funcionando. Las flores siguieron llegando. El coro siguió cantando. Pero yo caminaba como si llevara una cicatriz invisible en el pecho. Tomás evitaba mi mirada. No por arrepentimiento sino por derrota, su historia perfecta no se publicó, y eso lo dejó vacío. Marta dejó de hablarme. Y aún así, descubrí algo incómodo, me dolía menos su juicio que mi antigua necesidad de caerles bien. Una noche el padre Andrés me encontró limpiando velas. ¿La extrañas?, preguntó sin rodeos. No respondí al instante. Porque la verdad no siempre suena romántica.
Extraño lo que reveló, dije. La parte de mí que yo escondía bajo pureza. Él asintió como si eso fuera una confesión válida. La pureza sin verdad es solo maquillaje, dijo. Y la verdad sin misericordia es crueldad. Salí de la iglesia y por primera vez no sentí que huía del deseo. Sentí que caminaba con él sin vender mi alma por un momento de alivio. Esa misma madrugada, encontré un sobre bajo mi puerta. Sin firma. Dentro, solo una frase escrita a mano. No fui tu caída. Fui tu espejo. Gracias por elegir la verdad. Me senté en el suelo. Y lloré. No por perderla, sino por haber empezado, al fin, a ser real.